Bienvenidos a la temporada 3 de Te Escuchamos. Conoce los testimonios de la campaña Tu voz, tu historia, tu justicia, acompañados de casos reales en donde la justicia federal protegió sus derechos. Escúchanos a través de CJF Informa en Spotify. Publicar escenas íntimas sin tu consentimiento solo es un tipo de violencia digital. La verdad es que las burlas, las amenazas, el acoso, la denostación también son formas de violencia digital. Y las víctimas ven vulnerados sus derechos a vivir una vida libre de violencia, a no ser discriminadas, a su dignidad y a la libertad de expresión, entre muchos otros. Hoy, Marion Reimers, periodista especializada en deportes, nos va a compartir su historia. Antes, veamos qué opinan los usuarios de las redes sociales sobre la violencia digital. Es un patrón cultural que se ha repetido por años y como todo ha ido avanzando hasta llegar a las redes sociales. Creo que no es justo, no es digno. Yo he frenado varios casos así donde digo basta, o sea, no me mandes eso en primera, y en segunda estoy en total desacuerdo. Y si tengo oportunidad de poder frenarlo y poder también denunciarlo, lo hago. Más bien hay que respetar lo que cada persona es y no normalizar violencias, ¿no? Si algo está mal, tenemos que alzar la voz, ¿no? Para que no se repita y dejar de compartir eso y dejar de denunciar si vemos alguna de esas publicaciones o así videos, denunciar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Te Escuchamos. Soy Verónica González y en esta ocasión me da mucho gusto compartir el espacio con Marion Reimers. Bienvenida. Al contrario, un placer. Muchas gracias por recibirme. Y también está con nosotros el abogado José Mario de la Garza. Él es presidente de Perteneces. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. No, gracias a ustedes porque además nos reciben en sus instalaciones. Gracias. Ustedes ya la conocen. Ella tiene más de 20 años casi en el periodismo deportivo. Ha sido la primera mujer en narrar una del partido de la Champions, una final ¿verdad? De la Champions, sí. De la Copa Europea. Bueno, sí. Pues nos da gusto y ahora ella nos va a compartir su experiencia. Vamos a hablar sobre violencia digital. ¿Cómo se vive esta situación? Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Porque creo que muchas personas tienden y tendemos también a normalizar y a minimizar la violencia digital, ¿no? Pensando que es algo que sucede en otro espacio, que es desvinculante a lo que sucede en el espacio físico. Y no es así. Hoy en día me parece que no hay espacio más íntimo que este. La gran mayoría de las personas, creo que no es un buen hábito, pero es así, se despiertan viendo su celular y se van a dormir viendo su celular. Y es un espacio además de mucha soledad. Es un espacio en el que pues tú recibes toda esta violencia, todo esto que se vuelca hacia ti, pero es un poco extraño porque mucha gente lo puede ver, muchas personas lo pueden leer, pero después su vida continúa. Claro. Y el tema contigo es que esto sigue. Punto 1. 2, es una violencia anónima, muchas veces, ¿no? Y por el otro lado es muy interesante porque no se traslada algo visible, ¿no? O sea, no es un golpe, no es una vejación en la calle, es una cosa que permanece adentro de ti. Entonces son moretones que no se ven. No es visible y, como bien dices, tú sales y la gente no puede percibir que tú estás siendo violentada. Exactamente. ¿Cómo llevan al aspecto legal el caso de Mario? Mira, el planteamiento que hace Marion es muy interesante porque en México se ha desarrollado legalmente todo un esquema de protección para periodistas, ¿verdad? Tenemos un país en donde hay mucha violencia física en contra de los periodistas muertos, como bien decía, periodistas agredidos. Entonces hay un mecanismo para que estos periodistas que sienten que están teniendo estas agresiones acudan a un mecanismo de protección. Pero el caso de Marion es inédito porque nunca se había llevado una violencia digital, agresiones en las redes sociales, insultos, vejaciones, faltas de respeto de todo tipo en contra de Marion. No se había considerado como una violencia en contra de un periodista, de una periodista. Entonces llevamos a este mecanismo el caso diciendo, me está pasando esto, soy una periodista, narro fútbol,
mientras estoy haciendo las narraciones, hay gente que agrede, hay gente que me insulta de una manera muy, muy dura. Y entonces la reacción del mecanismo fue, pues, no sé qué hacer, no supieron cómo darle una protección. Que eso también es bien interesante, porque cuando es un tema físico, pues bueno, te ponen algún policía, te resguardan en tu domicilio, alguien te está cuidando, es como más pragmático, ¿verdad? Cuando hay una violencia digital, ¿qué se hace? ¿Cómo el Estado, que tiene que responsabilizarse para que las periodistas puedan hacer su trabajo, qué hace? Entonces no supieron qué hacer. La respuesta nuestra fue acudir a un juicio de amparo, o sea, acudir al Poder Judicial para decirles no hay respuesta. Tuvimos una primera sentencia que fue negativa. Acudimos al tribunal colegiado y el tribunal colegiado nos dio una sentencia realmente relevante, que además lo importante aquí es el primer caso en donde una mujer, porque aquí hay también cuestiones de género que también se mezclan en el asunto, en una mujer periodista acude al mecanismo y se reconoce la violencia digital y se reconoce que el Estado tiene una obligación de protegerte frente a la violencia digital. Y hay muchas mujeres como Mario y hombres también que están en esta dinámica, ¿no? Donde están siendo agredidos y no se había encontrado como cuál era la ruta, cuál era el camino para poder defenderte. Antes de que nos digas un poco esta parte legal y qué argumentos les da la jueza de distrito para negar el amparo en un primer momento, Marion, tú coméntanos esta parte de cómo se normaliza esta parte de los ataques. O sea, también estamos en redes y la gente de repente piensa como, pues así es la red, ¿no? Pues hay que aguantar. ¿Por qué no hay que aguantar? ¿No? Me parece que hay toda una normalización de pensar, bueno, pues es que a eso se exponen, es que son figuras públicas, es que es parte de su trabajo. No, parte de mi trabajo no es vivir violencia, parte de mi trabajo no es que mi prestigio, que me ha costado mucho trabajo construirlo, se vea deshecho simplemente por no únicamente agresiones, sino directamente mentiras, por ejemplo, declaraciones falsas, imágenes falsas, o sea, muchas cuestiones que ya, entendiendo las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, trascienden el insulto, ¿no? O sea, entran ya en el territorio de, reitero, la difamación, ¿no? ¿Cómo logras acreditar todas estas afectaciones a través de la vía del amparo? Porque entiendo que la jueza dice no encaja, ¿no?, en lo que dice la ley, entonces los deja pues en la indefensión. La ley está diseñada con esta visión muy, muy cerrada de decir, yo protejo al periodista o a la periodista que agrede, ¿verdad? Físicamente me refiero. Exacto, ¿verdad? si ponen en riesgo su vida. Su vida, como decían, que alguien te golpea, alguien eso. Entonces, cuando vamos al mecanismo y vamos con la juez de distrito, pues ellos dicen, pues es que aquí no te aplica esto, ustedes están hablando de otra cosa. Y entonces la violencia no es una violencia digital. Y un poco también la narrativa, lo que dice Mario, no, bueno, oye, pues eso es lo que pasa en las redes. O sea, si quieren estar en las redes, aguántense que esto pasa, ¿no? Un poco ese es el telón de fondo, ¿no? Y entonces recurrimos a un tribunal colegiado, que es de mayor jerarquía, a decir, oye, no, esta es una ley que está enfocada en una protección amplia, en una protección de gran espectro, en donde cualquier persona que ejerce un periodismo tiene que tener una protección. Y entonces el tribunal colegiado nos da la razón y le ordena a la juez de distrito, dice, oye, cambia tu sentencia para que finalmente el mecanismo de protección genere un protocolo de cómo se va a defender a los periodistas. Esto es de la mayor importancia, por lo que dice Marion. No es nada más ella. Ella tuvo la valentía de alzar la voz, de ir a un tribunal, que no es fácil, porque esto inclusive te puede generar más ataques todavía, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Pero es abrir una brecha para decir, este ya es el camino. Estas sentencias, ¿de qué están sirviendo? Para que otras mujeres como ella o otros hombres que digan, a mí me pasa lo mismo, nosotros claro que vamos a compartir todo el material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es, como bien dice Marion, sentar este precedente. Entonces, ahorita fíjate que estamos en un momento muy importante. ¿Qué medidas debe de adoptar el Estado mexicano para proteger a una mujer periodista de este tipo de violencia? Entonces, esto va a desarrollar un mecanismo de protección especial para la violencia digital. Esto va a tener muchísimo impacto. Marion, cuando decides ir por la vía legal, ¿qué esperabas, ¿no?, del sistema de impartición de justicia y qué te dio? O sea, ¿con qué percepción te quedas, ¿no?, en estos momentos en que vivimos pues, tiempos de coyuntura en la impartición de justicia? ¿Qué te llevas? ¿Qué te deja? Es una pregunta fundamental y quisiera, en primer lugar,
ser muy enfática en el agradecimiento que tengo para José Mario y con su equipo. Eso es lo primero. Gracias. Porque me hicieron creer en mí cuando posiblemente ni yo creía en mí. Y eso creo que, al margen del sistema de impartición de justicia, que ya iré hacia allá, qué importante es el acompañamiento legal y el acompañamiento humano buen abogado para las personas en este tema. Porque, claro, puedes tener un muy buen abogado, pero si no es una buena persona, también no sé cuánto te va a poder acompañar, ¿no? Claro. O sea, y el hecho de hacerte sentir sólida, también alinear las expectativas. José Mario fue muy claro y me dijo, mira, yo no sé hasta dónde vamos a poder llegar con esto porque es algo que no se ha visto. Es como pensar en un color que no existe, ¿no? Sí. Pero vamos a intentarlo. Y yo ahí confié en él y le dije, vamos hasta adelante, hasta donde se pueda, por muchas otras personas, ¿no? Entonces, en primera instancia, gracias, José Mario, a ti y a todo tu equipo, y nuevamente, pues exhortar a las personas defensoras de derechos humanos y a quienes se dedican a esto a que pues den ese acompañamiento que yo creo que es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, tenemos poca fe en nuestro sistema de impartición de justicia, nuestras expectativas son bajas, lo quiero decir con toda claridad. Pero después de lo que sucedió aquí, el día que hicimos la conferencia de prensa para presentar esto, y a mí todavía, o sea, me estremezco al pensarlo, porque sentí de primera mano lo que significa que alguien te crea y lo que se siente esa reivindicación. Esto que tú viviste durante tanto tiempo finalmente te da una reivindicación. Es posiblemente una de las sensaciones más poderosas que yo he tenido en toda mi vida. Cambió mi autoestima, cambió la manera en la que me enfrento al mundo, cambió mi ansiedad, cambiaron muchas cosas y no lo puedo explicar. Es muy profundo. O sea, el sentimiento de justicia es algo que yo creo que no tiene paralelo en el mundo. Muchas gracias. Al contrario, Mario. gracias por el Muchas espacio. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes también. Síganos en las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Nos vemos en la próxima.